Ahora sí, entonces, como les estaba diciendo, para comenzar tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. Entonces, la primera de ellas es qué cosa es un trauma múltiple y qué cosa es un paciente politraumatizado. Entonces, el trauma múltiple, cuando hablemos de trauma múltiple, nos vamos a referir a una lesión significativa que afecte a más de un sistema corporal mayor, es decir, un paciente que tenga lesiones que afecten, por ejemplo, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, etcétera. Y cuando nosotros hablemos de un paciente politraumatizado, es un paciente que ha sido víctima de un trauma múltiple, es decir, un paciente que tiene lesiones en más de un sistema corporal mayor, pero que además es un paciente que tiene compromiso vital, es decir, que su vida está en peligro, o sea, corre riesgo de fallecer. Otro concepto que también es importante que lo sepan, porque sí lo han preguntado en exámenes de años anteriores, es qué cosa es la cinemática del trauma. La cinemática del trauma va a ser básicamente el proceso mediante el cual nosotros analizamos cómo es que se llevó a cabo, qué cosa sucedió, cuál fue el hecho traumático, el evento traumático que causó las heridas del paciente para nosotros poder determinar cuál es su alcance, qué tan severas son y también el pronóstico del paciente. Y obviamente sirve bastante o lo podemos colocar en lo que es la historia clínica. Y la historia clínica en este tipo de pacientes va a ser muy importante. En cuanto a los tipos de trauma, nosotros vamos a tener cuatro principalmente: los abiertos, los cerrados, las quemaduras y los traumas ambientales. Entonces, los traumas por quemadura, ustedes ya saben cuáles son. Pueden ser por el mismo fuego, por el humo, por el hecho de tocar objetos que han estado expuestos al fuego y por lo tanto están en temperaturas elevadas. En el caso de traumas abiertos, son generalmente traumas en los que haya, por así decirlo, una solución de la continuidad de la piel, es decir, por ejemplo, traumas causados por armas blancas por si acaso son cuchillos, navajas, etcétera, armas de fuego también, que es común este tipo de traumas abiertos, encontrarlos en pacientes, por ejemplo, que han sido víctimas de un asalto o de un secuestro. En el caso de traumas cerrados, son la principal causa de injuria, por así decirlo, en pacientes que han sido víctimas o han estado en un accidente automovilístico. Y los traumas cerrados son uno de los más peligrosos, por así decirlo, porque al ser cerrados, la mayoría de las veces las lesiones o las heridas que causan no están a simple vista. Y como no están a simple vista, muchas personas cometen el error de no prestarle atención a estos pacientes simplemente porque están caminando o están hablando, asumiendo que no les ha pasado nada y que están bien, cuando en realidad las heridas y los traumas y las lesiones se encuentran dentro del cuerpo, fuera de la vista, y que resultan ser o constituir una gran amenaza para la vida del paciente. Y por último tenemos lo que son los traumas ambientales, que van a ser causados por químicos, por toxinas, por radiaciones, como por ejemplo aquellos causados por las sustancias que se utilizan en un laboratorio de prácticas o en estas plantas de reactores nucleares, las radiaciones. Esos tipos de trauma también son considerados en este grupo. Ahora, dentro de lo que es los pacientes politraumatizados, nosotros vamos a tener algo que se conoce como la distribución trimodal de la muerte, ¿sí? ¿Qué cosa es esto? Nosotros vamos a poder clasificar a los pacientes, o mejor dicho, el fallecimiento de los pacientes en tres etapas. La primera etapa, el paciente va a fallecer luego de segundos o minutos de sucedido el trauma. Esto generalmente va a ocurrir cuando el paciente tiene ya sea lesiones cerebrales o lesiones que afecten a lo que es la médula espinal, el bulbo raquídeo, el tronco encefálico, o cuando haya una afectación o una ruptura de grandes vasos. Ustedes se acordarán que cuando nosotros vimos en clases anteriores lo que era traumas intratorácicos, vimos algo que se conocía como disección aórtica.
Y yo les había explicado que la disección aórtica es básicamente cuando ocurre una ruptura en la pared arterial de la aorta y por lo tanto el paciente empieza a desangrarse. Hay una hemorragia interna y como ustedes sabrán, la arteria aorta es una de las principales vasos que va a irrigar al cuerpo y del cual van a derivar muchísimas otras arterias. Entonces, al haber una ruptura en ella, una lesión y por lo tanto una hemorragia, el paciente se desangra muy rápido, se descompensa y entra en shock hipovolémico muy rápido y por lo tanto es bastante difícil que lleguen desde la zona o desde el sitio donde sucedió el trauma hacia un quirófano con la suficiente rapidez como para poder salvarlos. En el caso de las lesiones a nivel medular, ¿no? Tronco, médula espinal, bulbo raquídeo, ¿por qué los pacientes fallecen tan rápido? Porque como ustedes recordarán, cuando hicimos la clase de signos vitales, nosotros hablamos de los centros reguladores de los diferentes signos vitales. El centro regulador de la respiración, que se encontraba en el tronco encefálico, el centro, por ejemplo, de la temperatura, que se encontraba en el hipotálamo, el centro regulador de la frecuencia cardíaca, que estaba en el bulbo raquídeo, en el tronco encefálico. Entonces, como hay o como va a haber una lesión a este nivel, se van a anular estos centros de control, se van a destruir. Entonces, al destruir el centro de control, ya no hay quien regule estas funciones, quien mande la orden de realizar estas funciones. Entonces, todas estas funciones cesan y por lo tanto el paciente fallece. Entonces, recuerden siempre que la primera etapa son pacientes que tienen traumas, ya sea en grandes vasos o en el cerebro, sobre todo en el cerebro, y van a fallecer luego de segundos a minutos. Ahora, tenemos a pacientes que van a pertenecer a la segunda etapa. En la segunda etapa, estos pacientes van a fallecer dentro de los primeros minutos hasta horas. Aquí van a ser pacientes que son víctimas específicamente o en la mayoría de los casos de las lesiones que vemos aquí en el cuadro, que son por ejemplo el hematoma subdural o epidural. Estos van a ser generalmente cuando ha habido un traumatismo encefalocraniano, pero que no ha tenido como consecuencia lo que es la exposición de la masa encefálica, como sí vemos que sucede en los pacientes que pertenecen a la primera etapa. Aquí no. Aquí simplemente ocurrió un trauma encefalocraniano, un traumatismo encefalocraniano, en el que se han lesionado más que nada los vasos sanguíneos que irrigan tanto a las meninges como al encéfalo. Entonces, como ha ocurrido esto, estos vasos que irrigan a las meninges son bastante frágiles, son bastante delgados. Entonces, ante cualquier golpe fuerte, tienden a romperse y obviamente a empezar a sangrar, creando un hematoma. ¿Por qué el hematoma es mortal? ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el cráneo, que es el contenido, donde está contenido la masa encefálica, es una estructura dura, una estructura que no se mueve. Entonces, como es una estructura dura y el cerebro es una estructura más blanda, más gelatinosa, por así decirlo, y más moldeable, cuando haya algo que ejerza presión sobre ella, esta va a tratar de acomodarse, se va a ir haciendo a un lado. Pero luego de algunos minutos o segundos en esa posición, por así decirlo, de estar aplastado contra un sitio, esto va a empezar a incrementar la presión intracraneal, que se les voy adelantando que la presión intracraneal normal es de entre 12 a 15 milímetros de mercurio. ¿Por qué se debe incrementar la presión intracraneal? Porque ustedes saben que el cerebro flota, por así decirlo, en un líquido que es el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es un líquido que es producido por las células coroidales de los ventrículos, sale y recorre, hace todo su recorrido alrededor del cerebro, luego va a ser absorbido por unos vasos de drenaje que se encuentran en la aracnoides, que es una capa de las meninges, y luego regresa a los ventrículos y sigue circulando y circulando y así sucesivamente. Pero como el cerebro va a estar aplastado contra un lado y el otro lado va a tener el hematoma, el espacio para la circulación del líquido cefalorraquídeo se reduce. Entonces este líquido cefalorraquídeo se va a empezar a acumular en lo que es los ventrículos y los ventrículos se van a empezar a hinchar.
Entonces el cerebro se va a empezar a ver afectado, va a incrementarse la presión intracraneal y se va a producir lo que se conoce como edema cerebral, que es la hinchazón, la inflamación del cerebro. Y el cerebro se va a empezar a comprimir más y se van a empezar a ver apoptosis, que es la muerte de las neuronas, empieza a haber muerte del tejido y el paciente lamentablemente fallece. En el caso del hemoneumotórax, ustedes saben que un hemotórax es el contenido de aire en el espacio pleural y que el neumotórax, perdón, hemotórax es el contenido de sangre en el espacio pleural y el neumotórax es el contenido de aire en el espacio pleural. Un neumotórax, como su mismo nombre lo dice, es la combinación de ambos. Es cuando hay tanto sangre como aire en la cavidad pleural. Esto va a ocasionar que los pulmones colapsen. Y si es un hemoneumotórax masivo, el colapso va a ser mucho más rápido y va a ser muy difícil que el paciente se recupere. Es decir, que recupere la función ventilatoria. Entonces el paciente va a fallecer. Ruptura del vaso, yo les había mencionado que la ruptura del vaso es uno de los traumatismos abdominales más frecuentes, sobre todo cuando los pacientes han estado en algún tipo de accidente, por ejemplo, de tránsito o choques. ¿Por qué? Porque el vaso es un órgano bastante sensible y bastante frágil, entonces se revienta con mucha facilidad. Entonces al reventarse, como está irrigado por la arteria esplénica, que es una arteria que deriva directamente de la aorta, del tronco encefálico, la hemorragia va a ser fatal y se va a perder bastante sangre. Entonces el paciente va a fallecer. ¿Por qué? Porque hasta que el paciente lo trasladen desde el sitio del accidente hasta el hospital más cercano y luego lo puedan preparar y pueda entrar a quirófano, lamentablemente la pérdida sanguínea es mucha para que el paciente lo soporte. La laceración hepática ocurre lo mismo, el hígado también es un órgano bastante frágil y es un órgano bastante irrigado, incluso muchísimo más que el vaso. Entonces aquí la muerte también va a sobrevenir debido a una hemorragia intraabdominal masiva. Y por último, la fractura de pelvis, que también ya se les había comentado, es otra lesión que causa una hemorragia muy grande. En el caso de los pacientes de la tercera etapa, estos van a ser aquellos pacientes generalmente que han sobrevivido, por así decirlo, los primeros días, el primer par de días, las primeras 24 horas de cuidado luego del accidente, luego del trauma, pero han tenido que ser trasladados a la unidad de cuidados intensivos. Han estado internados aquí y son pacientes que generalmente fallecen luego de días o semanas debido a sepsis, que es una infección generalizada, o también a falla orgánica. Entonces, estos son lo que se conoce como la distribución trimodal de la muerte. Esta es una imagen que nos muestra la frecuencia de cada una y nosotros vamos a ver que generalmente los pacientes van a tener lo que se conoce como muertes tempranas, que vendría a ser la segunda etapa, ¿sí? Muertes luego de primeros minutos a horas. Y aquí, como vemos, esta vendría a ser la que con más frecuencia van a experimentar la mayoría de pacientes, ¿no? La muerte inmediata un poquito menos y bueno, la muerte tardía también, ¿no? Generalmente va a ocurrir a las 4 semanas. ¿Qué es lo que va a determinar que el paciente fallezca en alguna de estas fases o sobreviva? Primero que nada, la lesión, la naturaleza de la lesión, cómo es la lesión, qué cosa la causó, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a un paciente que ha sido víctima de un robo y lo han apuñalado múltiples veces en el abdomen. Es un paciente que ha tenido una ruptura de vaso, que tiene el hígado lesionado y está sangrando bastante, ¿no? Entonces, también es un paciente que la herida o las heridas que tiene han sido ocasionadas por un objeto no estéril, un objeto que ha sido utilizado por un ladrón que lo más probable es que también haya utilizado este mismo cuchillo para apuñalar a otras personas cuando les ha robado. Entonces aquí está incrementado el riesgo de infección, el riesgo también de, por ejemplo, lo que se conoce como es la ruptura del colon, ¿no? Porque hay apuñalamiento en el abdomen y ustedes saben que el colon está en el abdomen. También hay riesgo de infección no solamente por
porque es un objeto extraño, sino que también es un objeto que ha estado en contacto probablemente con fluidos de otras personas. Entonces hay, por ejemplo, el riesgo de que este paciente tenga ahora una infección de transmisión sexual, ¿no? Como por ejemplo VIH, hepatitis B, ese tipo de cosas. Entonces, esos son todos por así decirlo, nuestra checklist que tenemos que revisar cuando nosotros estemos evaluando la herida de un paciente politraumatizado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a determinar qué acciones de profilaxis, qué acciones preventivas nosotros podemos realizar, qué procedimientos para incrementar la probabilidad de que el paciente sobreviva. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es las características del paciente. Si es un paciente joven, si es un paciente anciano, si es un niño, si es un neonato, si es un paciente que tiene un buen estado de nutrición, es un paciente que tiene otras comorbilidades, otras enfermedades, de repente es un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que tiene alguna enfermedad que comprometa lo que es la cascada de coagulación, o un paciente que de repente tiene una inmunodeficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso también va a jugar un papel importante en qué tan rápido se va a recuperar el paciente o si va a poder llegar a recuperarse, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente diabético que tiene múltiples heridas en todo el cuerpo, es un paciente cuya cicatrización va a demorar muchísimo y por lo tanto el sangrado puede continuar más de lo debido y consecuentemente podría ser un paciente que tenga una anemia de forma crónica, y por el mismo hecho de que las heridas se demoran en cerrar, también es un paciente que va a estar bastante tiempo en riesgo de tener una infección y por lo tanto una sepsis, ¿no? Ustedes sabrán que los microorganismos que causan infecciones a nivel de la comunidad, es decir, donde estamos nosotros, ¿no? En nuestra casa, en la universidad, en restaurantes, etcétera, son muy diferentes a los microorganismos que causan infecciones a nivel intrahospitalario, sobre todo a pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque estos microorganismos van a ser muchísimo más resistentes al tratamiento con antibióticos y van a causar infecciones muchísimo más fulminantes que las que podrían llegar a causar aquellos microorganismos de la comunidad, ¿no? Unos ejemplos sería Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, que son los más frecuentes, ¿sí? El tiempo. Ese es otro factor que también va a determinar si el paciente sobrevive o no. ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando en trasladarlo desde la zona en la que fue herido hasta el hospital más cercano? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en realizar una evaluación completa y empezar a atenderlo? Y por último, la calidad y la efectividad de la atención. Cuando nosotros atendemos a un paciente politraumatizado, no se realiza por un médico, por dos, es un equipo completo, médicos, enfermeras, técnicos, y no solamente médicos emergencistas, sino también médicos de las diversas especialidades que nosotros sospechemos que pueda llegar a necesitar el paciente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si llega un paciente que ha estado pintando su casa, subió en una escalera y se cayó y se golpeó la cabeza? Entonces nosotros tenemos que pensar, se ha golpeado la cabeza, traumatismo encefalocraniano, tenemos que interconsulta con un neurólogo, ¿no? O es un paciente que también se cayó de la escalera porque justo le dio un infarto, entonces llamamos a un neurólogo y tenemos que hacer también llamar a un cardiólogo. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que nosotros armar nuestro equipo para poder atender al paciente y hacerlo lo más rápido posible de la mejor manera también, porque no es que lo atendamos y le pongamos cualquier cosa para estabilizarlo ya, sino que la estabilización, los procedimientos para estabilizar al paciente politraumatizado también van a depender de la calidad o de la naturaleza, mejor dicho, de las heridas con las que se presente. Ahora, otro concepto, hablando de lo que es el tiempo dentro de la atención de un paciente politraumatizado, va a ser lo que nosotros conocemos como la hora dorada, ¿sí? La hora dorada es básicamente la primera hora seguida, como ustedes pueden ver en la imagen, la primera hora que inicia desde que
Nosotros encontramos al paciente desde que sucede el trauma, el evento traumático, hasta que el paciente llega a la atención hospitalaria, es decir, que llega al hospital. ¿Por qué? Porque es una hora, es ese tiempo como máximo que nosotros tenemos para poder trasladar al paciente y para que sus probabilidades de sobrevivir sean todavía altas o al menos aceptables. Dentro de esta hora dorada, nosotros vamos a tener algo que se conoce como la hora o los minutos platino, ¿sí? Que van a ser los 10 primeros minutos de esta hora que van a corresponder a que nosotros hagamos la atención prehospitalaria, que como ustedes acordarán, la atención prehospitalaria constaba de 5 cosas, el A, B, C y el D. El A, B, C, D y E, ¿sí? Entonces, hora dorada es la primera hora que tenemos para transportar al paciente desde que se accidenta hasta que llega al hospital, y la hora platino, minutos platino, son los 10 primeros minutos de esa hora, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo va a ser primero proteger los órganos, protección de órganos si es que están expuestos. Lo que se coloca generalmente es una especie de malla que lo sostenga y se coloca como... Alejandra, creo que tu micro está apagado. No se puede escuchar. No se escucha. No, todavía no se escucha. Ahí, Ay, sí. Sí, ya. ya. Creo que alguno de ustedes, porque creo que estoy compartiendo lo del control, de repente de casualidad está apagando el micro. ¿Desde qué diapo no se escucha? Desde que hablabas de la hora dorada y los 10 minutos platino, Ah, ya. se apagó de la nada, o sea, recién. A ver. Me avisan otra vez si se vuelve a apagar ya. Ya, entonces, ya. Entonces, lo que es la hora dorada, básicamente, como les estaba diciendo, es el transporte del paciente, ¿sí? Nosotros vamos a tener una hora en total, o más que en total, es una hora máximo para transportar al paciente desde, y que va a contar desde que sucede el evento traumático hasta que llegue al hospital. Esa es la hora. Dentro de lo que es la hora dorada, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la hora, los minutos platino, que van a ser los 10 primeros minutos dentro de la hora dorada que nosotros tenemos para realizar lo que es la atención prehospitalaria, que como ustedes ya sabrán es el A, B, C, D y E, ¿no? La vía aérea, el examen del déficit neurológico, la exposición del paciente, la circulación y todo esto. El objetivo de todo es de la hora dorada, hora platino, va a ser en primer lugar la protección de órganos. ¿Sí? Tenemos que, por ejemplo, si ha habido un traumatismo abierto y hay exposición de vísceras sobre todo, lo que se coloca es una malla para poder sostenerlos, que junto con algo que se parece al papel film, ¿sí? Para protegerlos del ambiente. Eh, Otra cosa o otro objetivo de esta hora es identificar las lesiones que sean potencialmente mortales.
es decir, hemorragias masivas, una fractura expuesta o un traumatismo encefalocraniano con exposición de la masa encefálica, ese tipo de cosas. Y por último, manejo del dolor. ¿Por qué el manejo del dolor es uno de los objetivos de la hora dorada? Porque el dolor genera estrés. Y el estrés no solamente es un concepto, por así decirlo, psiquiátrico o psicológico, sino que el estrés va a tener repercusiones a nivel orgánico, como por ejemplo la elevación del cortisol. Va a haber también el estrés puede ocasionar lo que es un estado de hiperinflamación. Y ustedes saben que la inflamación excesiva y mantenida por un tiempo muy prolongado empieza a causar cosas como por ejemplo un incremento de la permeabilidad capilar que genera por lo tanto edema y un montón de trastornos que disminuyen las probabilidades del paciente de sobrevivir y por lo tanto lo desestabilizan. ¿Qué cosas se utiliza para el manejo del dolor? Se coloca el manejo o los fármacos utilizados para el manejo del dolor. En primer lugar, aquí se van a colocar por vía intravenosa, ¿sí? No es que el paciente le damos una pastilla, no. Es vía intravenosa, ¿para qué? Para que el fármaco llegue, el principio activo llegue al 100% y haga efecto muchísimo más rápido, ¿no? Y aquí nosotros podemos utilizar opioides, ¿no? Generalmente en pacientes politraumatizados se empiezan con opioides leves, como son el tramadol y la codeína, y se escala si es que no hacen efecto a opioides ya más fuertes, ¿no? Como la morfina. Otra cosa que nosotros no debemos olvidar nunca es que la injuria o la lesión más obvia o dramática no va a ser generalmente lo que va a matar al paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando evaluamos un paciente, vamos a poner el ejemplo de un paciente que ha estado en un choque múltiple. Y es un paciente que tiene una fractura expuesta de tibia. Entonces nosotros centramos toda nuestra atención en el tratar esta fractura, ¿no? En cubrirla para parar la hemorragia, llevar al paciente para que entre a quirófano, reducir la fractura y ya está. Pero no evaluamos todos los otros sistemas del paciente. Y de repente el paciente fallece y nosotros decimos, ¿por qué? Si ya solamente tenía una fractura, ya lo curamos. ¿Por qué? Porque de repente era un paciente que como no le prestamos atención a su examen neurológico, no nos dimos cuenta que tenía un hematoma subdural y el paciente murió por un edema cerebral y por un incremento de la presión intracraneal. De repente es un paciente que no examinamos el abdomen y no nos dimos cuenta que había un traumatismo cerrado y que el vaso se le había reventado y el paciente se estuvo desangrando todo ese tiempo. Entonces, siempre la evaluación del paciente politraumatizado tiene que ser a nivel general y no nos debemos centrar o dejar hipnotizar, por así decirlo, por las lesiones más aparentes o más obvias que nosotros veamos. ¿Por qué? Porque estas tal vez no sean la causa por la que el paciente esté en un estado tan crítico. Ahora, dentro de lo que es el tratamiento del paciente politraumatizado, ustedes saben que en medicina todos son protocolos, ¿sí? Todos son protocolos, guías de práctica clínica, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener todas nuestras acciones o todo lo que le realicemos al paciente sistematizado y también sistematizado de tal forma que nosotros sabemos que si nosotros seguimos estos procedimientos, estos procesos, estas instrucciones, el paciente sí o sí vamos a mejorar algo en él. Si no es todo, si de repente al final el paciente termina falleciendo, algo hemos mejorado en el paciente, ¿sí? Y a partir de esto es que para la atención de pacientes politraumatizados, nosotros vamos a utilizar la guía o el plan que fue escrito y fue proporcionado por lo que es el ATLS, ¿sí? Nosotros, no sé si se acuerdan, pero para la atención prehospitalaria nosotros nos guiamos del PHTLS. En este caso nos vamos a guiar de la guía de la ATLS, ¿sí? Son dos guías diferentes, ¿por qué? Porque la otra es para prehospitalario y esta es para tratamiento hospitalario, ¿sí? De pacientes politraumatizados. Entonces, en primer lugar, estos son todos los pasos que nosotros tenemos que seguir. Vamos a ver lo que es la preparación
el triaje, la revisión primaria, la revisión secundaria, etc. Entonces, algo importante aquí es que ver dónde es que nosotros realizamos cada uno de estos pasos. La preparación, el triaje y la revisión primaria junto con la reanimación van a ser procesos que nosotros vamos a realizar en el sitio donde ha ocurrido el trauma, ¿sí? Y todo esto que ven de revisión secundaria, auxiliares para la revisión primaria y reanimación, revisión secundaria, de todo esto a partir de revisión secundaria, son procesos que nosotros vamos a realizar en el hospital. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, la atención del paciente politraumatizado es a nivel de ambos lugares, tanto prehospitalario, o sea, o fuera del hospital, como intrahospitalario, dentro del hospital. Y por lo tanto, esto va a exigir una coordinación entre los equipos que estén en ambos lugares, ¿sí? Y eso es uno de los puntos de los que nos habla el paso de preparación, ¿sí? A nivel en la fase prehospitalaria nosotros tenemos que notificar al hospital al que vamos a llevar al paciente sí o sí. No podemos llegar así de la nada. ¿Por qué? Porque en el hospital nos tiene que estar esperando un equipo de personal que nos vaya a ayudar a atender al paciente y por lo tanto tienen que tener listos todos los insumos que se vayan a necesitar para poder atenderlo. Luego, obviamente, en la fase prehospitalaria realizamos lo que es la evaluación del paciente, que es mantener la vía aérea permeable, controlar hemorragias, inmovilizarlo, trasladarlo. Y algo muy importante es la realización de la historia clínica. No sé si alguno de ustedes de repente tienen papás o familiares médicos, han tenido la oportunidad de ver cómo es la estructura de una historia clínica, pero la historia clínica va a estar dividida en la parte de anamnesis, antecedentes, examen físico, ¿sí? Esas son las partes principales. En anamnesis nosotros vamos a tener una parte que es la afiliación, ¿sí? Dentro de la afiliación hay datos importantes que nosotros tenemos que saber, ¿no? Porque para esto una historia clínica es un documento bastante largo, ¿sí? Entonces, en el caso de realizar una historia clínica de un paciente politraumatizado, nosotros no podemos estar haciendo preguntas que están en la historia clínica, pero que no nos van a servir de nada, como por ejemplo, señor, ¿cuántas habitaciones tiene su casa? ¿No? ¿O tiene agua, tiene luz? No, porque eso no nos va a servir. Lo que tenemos que hacer es preguntar cosas que sí nos vayan a servir para atenderlo en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente tiene múltiples traumas y o puede haber, o como no haber un riesgo para su vida. Entonces no vamos a estar preguntándole si tiene agua, si tiene luz, ¿no? O si tiene mascotas. Entonces tenemos que preguntar principalmente cómo se llama, ¿sí? ¿Para qué? Porque para poder contactar con los familiares y que puedan venir para verlo, ¿no? Tenemos que notificar a los familiares. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué alergias tiene? ¿Tiene alguna otra enfermedad, alguna otra comorbilidad? Ese tipo de cosas, ¿sí? En el caso de la fase intrahospitalaria, obviamente nosotros tenemos que preparar todo lo que vamos a utilizar, los carritos de shock, medicinas, personal, todo tiene que estar listo para poder recibir al paciente y atenderlo de la forma más rápida posible. Tenemos que tener listos también los equipos de radiografías para sacar muestras de laboratorio, muestras de sangre. Y obviamente el equipo de protección personal, que es muy importante, no solamente para evitar que el paciente se infecte en sus diversas lesiones, sino también para nosotros mismos evitar que nos infectemos, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente politraumatizado es un paciente que va a tener lo que es, va a estar expuesto, ¿sí? Vamos a estar expuestos a sus fluidos. Y con fluidos no solamente me refiero a sangre, sino que también me refiero a fluidos como lo son saliva, como lo son vómitos, orina, heces y todo ese tipo de cosas. Y como ustedes sabrán, es mediante los fluidos de una persona que se van a transmitir diversas infecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos guantes? No, generalmente utilizan doble guante para, en caso de que el primero se rompa, el otro todavía esté. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no tenemos guantes y nosotros de casualidad tenemos una herida en el dedo y entramos en contacto con la sangre del paciente? Nos podemos contagiar de un sinnúmero de enfermedades. Entonces, es muy importante.
Otra cosa es el que era el segundo paso, como ustedes vieron en la imagen, es el triaje. ¿Qué cosa es el triaje? El triaje, como bien lo dice aquí, es básicamente la selección y clasificación de los pacientes. El triaje es una acción que nosotros vamos a realizar tanto a nivel prehospitalario como intrahospitalario. Es decir, el triaje lo vamos a realizar cuando estemos en la escena y cuando ya hayamos llegado al hospital. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que optimizar el tiempo de atención y por lo tanto tenemos que ver qué pacientes están más críticos y a quiénes tenemos que atender primero y con qué rapidez. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos la atención de el que llega primero, o sea, por orden de llegada, de repente llega primero un paciente que simplemente tiene una fractura de húmero, pero después de él llegó un paciente que tiene una laceración en el abdomen y tiene todas las vísceras expuestas, ¿no? Y él lo vamos a atender segundo porque llegó segundo. No, no es así. Por eso existe el triaje, que es la clasificación y selección de los pacientes. El triaje, vamos a ver lo que es el triaje en situaciones especiales como son en casos de desastres naturales y de emergencias masivas. ¿Qué cosas son las emergencias masivas? Por ejemplo, se derrumbó un edificio, ¿sí? O se derrumbó una casa, o hubo un accidente automovilístico múltiple. Esas son emergencias masivas. En el caso de emergencias masivas, aquí nosotros vamos a atender en primer lugar a los pacientes que tengan peligro de vida y también lesiones múltiples, ¿sí? Es decir, el que esté más grave lo atendemos primero, en ese orden vamos. En el caso de que en el caso de desastres naturales, por ejemplo, que hubo un terremoto, un cataclismo, un tsunami, ese tipo de cosas, nosotros aquí vamos a atender a los pacientes que tengan mayor probabilidad de sobrevivir y que lo van a hacer utilizando la menor cantidad de insumos. De repente suena un poco frívolo, pero estamos, o sea, pónganse en la situación de que estamos en un desastre natural. Los hospitales se han caído, no tenemos cantidad de insumos de forma ilimitada, no tenemos guantes de forma ilimitada, no tenemos gasas de manera ilimitada, no tenemos jeringas, no tenemos equipos de venoclisis, no tenemos fármacos, o sea, todo es reducido. Entonces, si nosotros vamos a utilizar todo lo que tenemos para atender a un paciente que nosotros sabemos que por la naturaleza de sus lesiones requiere de un tipo de atención muchísimo más elevado, o sea, por ejemplo, necesita ir a un quirófano, y así vaya a un quirófano, las probabilidades de que sobreviva aún son muy bajas. Entonces no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque por salvar a una sola persona estamos sacrificando la salud y la supervivencia de otras. Por eso es que en el caso de desastres solamente vamos a atender a aquellos que tengan mayores posibilidades de sobrevivir y que lo podamos atender con la menor cantidad de insumos, ¿sí? Por ejemplo, si nos llega un paciente que tiene exposición de vísceras, tiene un traumatismo encefalocraniano, nosotros sabemos que esas son lesiones que se tienen que atender a nivel quirúrgico y no solamente con suturas y ya está, sino que necesita profilaxis antibiótica, necesita soporte ventilatorio, necesita ir a una unidad de cuidados intensivos, entonces lamentablemente es un paciente que no podemos atender, ¿sí? Esta imagen que vemos acá, si bien no aparece en su PPT, se las voy adelantando porque también tienen una clase, si no me equivoco, de atención en desastres. Pero se las pongo para que se vayan familiarizando con los colores y qué cosa es lo que significan. Porque en años anteriores había lo que nosotros conocíamos como el examen final práctico de PBM. Y en este examen final práctico, lo que ocurría es que nosotros nos dividían en grupos y nos daban cartillas, ¿sí? Con en donde se nos presentaban a pacientes con diversos tipos de lesiones, nos decían la edad, signos vitales, qué cosa era lo que les había ocurrido, y nosotros teníamos que clasificarlos. Y luego de que nosotros teníamos 10 minutos para clasificarlos a todos, y eran como 10 pacientes. Luego de que los clasificáramos, terminábamos y los doctores pasaban para revisar y para calificarnos, ¿no? Para ver si lo habíamos hecho bien. Entonces, aquí nosotros teníamos que colocar en los pacientes
cualquiera de estas 4 cartillas con estos colores. Entonces, un paciente que le poníamos el color negro, o sea, la cartilla negra, era un paciente que tenía una lesión mortal, ¿sí? Una lesión que lamentablemente no íbamos a poder sanarlo, ¿sí? Como por ejemplo, paciente con traumatismo encefalocraneano con exposición de masa encefálica, ese era el clásico. O paciente de 90 años con hemorragia intraabdominal, ese tipo de cosas. Y también se le colocaba la cartilla negra a pacientes que habían fallecido en ese lugar, ¿no? Cuando nosotros colocábamos una cartilla roja, cuando era un paciente crítico, pero que tenía potencial de recuperarse, pero solamente se podían recuperar si es que recibían atención médica inmediata, es decir, ahorita. La cartilla amarilla, ¿para quién? Para pacientes que tenían lesiones graves, que requerían atención médica ahorita, pero podían esperar un poco más que los pacientes que estaban en un estado crítico, es decir, los pacientes de rojo. Y por último, los pacientes con la cartilla verde, que son pacientes que tenían lesiones leves y que su atención podía postergarse, es decir, podían esperar sin que se pusiera en riesgo su salud. Por ejemplo, pacientes con fracturas, ¿no? O pacientes con contusiones, pero que no tenían fracturas, no tenían hemorragia intraabdominal ni ningún tipo de lesión como esas. Entonces, estos son los colores que se utilizan en el triaje en lo que es el acto, ¿no? O sea, en el evento, en la zona donde ha ocurrido el evento traumático. Dentro de lo que es la evaluación primaria, nosotros vamos a tener 90 segundos para realizarla, ¿sí? Y aquí vamos a realizar lo que es el ABCDE. Entonces ustedes ya lo conocen, ya lo saben. El A viene a ser lo que es el manejo de la vía aérea y el control de la columna cervical. Ustedes saben que para esto nosotros teníamos 2 técnicas para garantizar la permeabilidad de la vía aérea, que era la elevación del mentón y la tracción mandibular. Y yo les había dicho que la técnica más segura era la tracción mandibular cuando habían pacientes o sospechábamos que el paciente tenía una lesión cervical. Entonces, en el caso de pacientes politraumatizados, se nos dice que nosotros siempre tenemos que sospechar de una lesión cervical, sobre todo cuando es un paciente que, por ejemplo, ha perdido la conciencia, está inconsciente, o es un paciente que tiene traumas por encima del nivel de las clavículas, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros utilizaríamos la maniobra de tracción mandibular, pero también se nos presenta otra maniobra, que es la triple maniobra modificada, que es la que vemos en la imagen de arriba, que nos dice que tenemos que sujetar la cabeza y el cuello con ambas manos y la elevación del maxilar inferior la vamos a realizar con los dedos, pero no desde aquí, como si ocurría en lo que era la maniobra de tracción mandibular, sino que la vamos a realizar maniobrando o manipulando lo que es el ángulo mandibular o la articulación temporomandibular. Y por último, la boca le vamos a abrir con los pulgares. Obviamente, si bien es una maniobra un tanto compleja, es una maniobra que con la práctica la podemos hacer cada vez un poco más rápido, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que se aconseja aquí en pacientes politraumatizados es realizar la triple maniobra modificada, pero eso no quita que no podamos utilizar la tracción mandibular. Lo que sí nunca podemos utilizar es la elevación del mentón. En lo que era la ventilación, aquí nosotros nos tenemos que asegurar de que haya una buena oxigenación, es decir, tenemos que mantener una saturación de oxígeno, se aconseja que sea mayor a 94%. Aquí es que nosotros podemos utilizar lo que es las cánulas nasofaringeas u orofaringeas. Las orofaringeas, acuérdense que no las podemos utilizar en pacientes con reflejo nauseoso y tampoco en pacientes que tengan algún tipo de trauma maxilofacial, ¿sí? Por ejemplo, una fractura o una luxación de la articulación temporomandibular, ese tipo de cosas. Entonces, cuando no se puede utilizar la cánula orofaringea, utilizábamos la nasofaringea.
¿sí? La nasofaringia es una buena opción, pero tenemos que tener en cuenta que ya existe el riesgo de insuflación gástrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ya estamos realizando la inserción de esta cánula no por la boca, sino por la nariz, es un poco, puede resultar un poco difícil para personas que no tienen práctica diferenciar si es que la cánula está yendo por la tráquea o si por el contrario si está yendo por el esófago y llegando al estómago. ¿Por qué? Porque si esto sucede cuando ustedes saben que esta cánula está conectada a una bolsa de ventilación manual. Entonces, cuando nosotros hagamos esta acción de presionar la bolsa y por lo tanto meter aire por la cánula, el abdomen se va a levantar, el estómago se va a llenar de aire y eso es una complicación bastante desastrosa, ¿no? Entonces, ustedes tienen, según su práctica, si no eso y esto también es algo muy importante. Si es que ustedes saben que no tienen mucha práctica para realizar algún tipo de procedimiento, ténselo o cédanle el paso a alguien que sí sepa y que sí tenga práctica. Porque esto es algo de lo que muchos pecan y es no tanto soberbia, sino de orgullo, de que qué vergüenza que yo no lo sepa hacer, así que lo voy a hacer como sea. No, tienen que ustedes tener siempre presente que ustedes están tratando con vidas, con seres humanos. Entonces, si ustedes saben que no lo pueden hacer o no saben cómo hacerlo, tienen dudas, dejen que otra persona que sí sabe o que, por así decirlo, sí tiene práctica, lo haga. Y acuérdense de eso siempre, por favor, lo que se puede utilizar aquí, o bueno, los diversos instrumentos que nosotros podemos utilizar para asegurar la ventilación son las cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, las intubaciones, lo que es los tubos que van directamente a la tráquea, ¿sí? Ese tipo de cosas. Una de las contraindicaciones de la cánula nasofaringea, que es una de las pocas y que lo mencionan en su teoría, es cuando hay fractura del cricoides, ¿sí? Esa es la única contraindicación para el uso de cánula nasofaringea. Y algo que es muy importante es esto que dice acá abajo, que el simple hecho de que la vía aérea esté permeable no significa que esto asegure una ventilación satisfactoria, es decir, un intercambio gaseoso satisfactorio. ¿Por qué? Porque puede la vía aérea estar permeable, no puede estar sin nada que la obstruya, pero por dentro puede haber un hemotórax, puede haber un neumotórax, puede haber una lesión medular y que por lo tanto está comprometiendo la funcionalidad del diafragma. Entonces, nunca ustedes asuman que solamente porque la vía aérea está permeable, entonces todo el proceso de ventilación, de intercambio gaseoso está ocurriendo. ¿Sí? Luego, en lo que es la circulación, nosotros tenemos, aquí vamos a ver lo que son el control de las hemorragias, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a tener en cuenta esto de acá. Este cuadrito que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que es ya lo habíamos visto antes, que es la clasificación de los pacientes según cuánta sangre han estado perdiendo, ¿sí? Tenemos 4 clases y aquí nosotros vamos a ver las características de cada paciente, ¿sí? Esto se les dejo para que lo puedan leer, para que lo puedan memorizar, pero lo que yo les recomendaría es que en lugar de memorizarse todo, se memoricen cuántos mililitros se pierden en cada clase y los signos vitales, ¿sí? ¿Cuáles son los signos vitales? ¿Cuánta frecuencia cardíaca? ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria? Porque eso va a ser o puede ser la clave para que ustedes puedan identificar de qué tipo de paciente nosotros estamos hablando. En cuanto a lo que es la evaluación de la circulación, nosotros tenemos que evaluar el llenado capilar, que es muy importante, la frecuencia del pulso, el ritmo del pulso, pero algo que sí no vamos a evaluar es la presión arterial. ¿Por qué? Porque es un paciente politraumatizado, es un paciente que muy probablemente está entrando en shock y por lo tanto si está entrando en shock su presión va a ser muy baja. Y ustedes saben que la medición de la presión arterial es
un proceso que requiere un poco más de tiempo que el simple hecho de tomar el pulso. Entonces, eso no lo tenemos que realizar sí o sí en la escena. Si es que el paciente vemos que es un paciente estable, despierto, que tiene una hemorragia mínima en la pierna, podemos tomarlo, pero generalmente no se hace. Este es el único escenario en el que la medida de la presión arterial no es obligatorio y generalmente no se realiza. Pero si nosotros queremos hacer una aproximación de cómo está su presión arterial, podemos tomar el pulso en diferentes zonas y según lo que nosotros observemos, podemos hacer una aproximación. Entonces, si nosotros solamente palpamos el pulso a nivel carotidio, probablemente la presión sistólica está por arriba de 60 milímetros de mercurio. Si ya lo palpamos en la arteria femoral, está por encima de 70. Y si palpamos el pulso radial, probablemente esté por encima de 80. Dentro de lo que es la evaluación de las hemorragias, ustedes ya saben que el principal manejo de las hemorragias es el hacer la compresión de la zona, ya sea con nuestras propias manos, con gasas, con polos, con cualquier tipo de objeto que podamos utilizar para eso. Nosotros también tenemos que tener en cuenta que cuánto es el volumen sanguíneo que se puede perder debido a diferentes lesiones. Entonces, cuando tenemos lesiones en lo que es la tibia o el húmero, generalmente vamos a tener hemorragias de aproximadamente 750 mililitros, que si ustedes se dan cuenta vendrían a ser hemorragias de tipo que clasificarían al paciente en clase 1. Cuando tenemos lesiones en el fémur, generalmente son lesiones que tienen una pérdida sanguínea de aproximadamente 1500 mililitros, que le pondrían al paciente entre un paciente de clase 2 o un paciente de clase 3. Y por último tenemos las lesiones a nivel de la pelvis o el retroperitoneo, que vendrían a provocar hemorragias de más de 1500 mililitros, lo que colocaría al paciente entre clase 3 y clase 4, ¿sí? Entonces, otro punto bastante importante es que en el caso de pacientes politraumatizados, el uso del torniquete solamente se va a hacer en caso de que hayan amputaciones traumáticas, ¿sí? Por ejemplo, al paciente le cayó un bloque de concreto en la pierna y la perdió, ¿sí? Entonces, solamente en ese caso es que nosotros realizamos un torniquete. El torniquete en pacientes politraumatizados nunca va a ser la primera medida que nosotros tomemos, ¿sí? La primera medida siempre va a ser la compresión, elevación de la zona, cualquier cosa. El torniquete siempre va a ser lo último, lo que ya, si no funciona nada de eso, recién ahí lo hacemos. Ahora, en caso del examen neurológico, ustedes ya saben que se utiliza la escala de Glasgow, que ahorita se las voy a volver a mostrar, pero también tenemos lo que es la reactividad de las pupilas. Yo ya les había mencionado que cuando nosotros evaluamos las pupilas con la lucecita, si ambas pupilas se dilatan y se contraen, es decir, si realizan lo que es la miosis, que es miosis, que es con la contracción, y midriasis, que es la dilatación, de forma coordinada, es decir, ambas, porque eso es lo normal, se describen como pupilas isocóricas, ¿sí? Es decir, que están coordinadas también, todo ok. En el caso de que, por ejemplo, una pupila haga midriasis y otra miosis, es decir, una se dilate y la otra se contraiga, eso nos quiere decir que hay una descoordinación, ¿sí? Y en ese caso le vamos a describir como pupilas anisocóricas. Generalmente las pupilas anisocóricas nosotros las vamos a poder observar en pacientes que, por ejemplo, han tenido un accidente cerebrovascular, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como derrame. Y en el caso de que las pupilas, cuando nosotros las vayamos a examinar, estén simplemente súper dilatadas y no reaccionan a la luz, se van a conocer como pupilas arreactivas y generalmente las vamos a encontrar en pacientes que estén en coma o pacientes que ya han fallecido. Y por último, tenemos lo que son los signos de focalización. ¿Qué son los signos de focalización? En neurología los signos de focalización se conocen como signos o síntomas, valga la redundancia, que pertenezcan a o que se correlacionen con la lesión
en una zona específica del cerebro, ¿sí? En un lóbulo específico del cerebro, en un área específica. Cuando ustedes lleven neuronato, ustedes van a ver que el cerebro tiene hay área 1, 2, 3, 4, hasta la 52, si no me equivoco. Y cada una de estas áreas va a tener una función específica. Entonces, los signos de focalización van a corresponder a la lesión en alguna de estas áreas. Un signo de focalización, por ejemplo, es la hemiparesia, ¿sí? La hemiparesia, ¿qué cosa es? La pérdida de fuerza muscular en algún lado del cuerpo. O las parestesias, que son básicamente los hormigueos en alguna zona. O un signo de focalización un poco más evidente y el más conocido son las convulsiones. Sí, ese es uno de los signos de focalización más evidentes. Y ojo que los signos de focalización, en el caso de pacientes politraumatizados, generalmente se van a deber a hematomas, ¿sí? Por traumatismos encefalocranianos. Y aquí está la escala de Glasgow que les estaba mencionando. Ustedes ya saben que en la escala de Glasgow nosotros evaluamos 3 cosas: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La puntuación máxima que puede obtener un paciente es de 15, la puntuación mínima es de 3. Ya saben que de 13 a 15 es un trauma leve, de 8 a 12 es un trauma moderado, y de 3 a 8 es un trauma severo, ¿sí? 3 es la puntuación mínima, no 0, acuérdense de eso siempre. Y bueno, 15 ya les dije que es la puntuación máxima. En el caso de la apertura ocular, y en el caso en realidad cualquiera de estos 3 ítems, la puntuación de 1 siempre va a corresponder a un paciente que no responde, ¿sí? Ya sea que no abre los ojos, no emite sonidos, o en el caso de la respuesta motora, que no hay movimientos. Y en el caso de que obtengan la puntuación máxima, es decir, 4 en la apertura ocular, 5 en la respuesta verbal o 6 en la respuesta motora, va a corresponder a pacientes que realizan todas estas actividades de la manera en la que nosotros esperaríamos que lo hagan, si es que están bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la apertura ocular, que éste se realice de forma espontánea. En el caso de la respuesta verbal, que es un paciente que esté alerta, que esté orientado, que cuando le hacemos preguntas nos responde de forma correcta, de forma adecuada. Que obedece órdenes, ¿no? Por ejemplo, decimos, ya levanta tu brazo derecho, tócate el dedo, tócate la punta de la nariz con el dedo índice, ese tipo de cosas. Y por último tenemos lo que es la exposición completa del paciente y el control de la hipotermia. Ustedes ya saben que cuando tenemos un paciente politraumatizado tenemos que descubrirlo completamente, porque como ya habíamos dicho, la lesión más obvia o la más dramática no siempre es la que va a causar su muerte, entonces tenemos que hacer una evaluación completa. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta aquí es el potencial de hipotermia del paciente. ¿Por qué? Porque es un paciente que generalmente tiene hemorragias. ¿Qué pasa cuando hay hemorragia? Ustedes saben que la sangre, su única función no va a ser la de transportar oxígeno, sino que la sangre está a una determinada temperatura, que es 37.5 grados. Y la circulación de la sangre por todo el cuerpo es algo que también va a ayudar a mantener la temperatura de 37 grados o 36.5 a nivel de todo el cuerpo. Entonces, si es que la sangre, nosotros empezamos a perder sangre, o no sé si ustedes se habrán dado cuenta, una zona del cuerpo a la que se le corta el flujo sanguíneo es una zona que empieza a ponerse fría. Entonces, estos pacientes tienen una mayor probabilidad de entrar en hipotermia. Entonces, por eso tenemos que, si bien tenemos que exponerlos completamente, la evaluación tiene que ser rápida para que pasen el menor tiempo posible expuestos al frío y por lo tanto entren en hipotermia. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros hagamos por así decirlo, la evaluación en busca de otras lesiones del paciente en el caso de la exposición, nosotros tenemos que llevar a cabo las 4 acciones que son básicas en el examen físico de un paciente, que son la inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Que ven ustedes acá abajo es el orden que nosotros seguimos cuando inspeccionamos abdomen, ¿sí? Cuando nosotros inspeccionamos cualquier otra parte del cuerpo, evaluamos, mejor dicho, cualquier otra parte del cuerpo, lo que vamos a seguir es inspección,
que es simplemente observar al paciente. Lo que es la palpación, ¿sí? Que es palpar la zona en la que estamos examinando. Percusión, es decir, percutir, ver si es una zona que tiene un sonido mate, si tiene una hipersonoridad, si es que hay un sonido timpánico, etc. Luego, y por último, vamos a realizar lo que es la auscultación, que es con el estetoscopio, ¿sí? Obviamente dependiendo de la zona, pues, o sea, no van a auscultar el cráneo, ¿no? Porque no van a escuchar nada, o sea, auscultas el corazón, auscultas los ruidos cardíacos, auscultas el abdomen para ver ruidos hidroaéreos, etc. En el caso de que nosotros estemos evaluando el abdomen, vamos a seguir este orden que sale acá. Inspección, auscultación, percusión y palpación. ¿Por qué el orden es diferente? Porque en el abdomen nosotros vamos a auscultar lo que son los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Que salen en el abdomen, que son normales encontrarlos. Pero si nosotros antes de auscultar percutimos o palpamos, vamos a alterar el resultado de la auscultación, es decir, de los ruidos hidroaéreos. Entonces, por eso es que al examinar abdomen se sigue este orden. Pero el examinar a cualquier otra parte del cuerpo es la que yo les he mencionado ya. Inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿sí? Aquí, ¿qué cosa vamos a ver? En inspección nosotros básicamente tenemos que buscar las heridas del paciente, ¿sí? Buscar si tiene herida en la cabeza, en el abdomen, si tiene algún tipo de hematoma que nos haga sospechar de repente de una hemorragia intraabdominal, fracturas, todo ese tipo de cosas. En la auscultación, ¿qué cosa vamos a buscar nosotros? Ruidos cardíacos, ruidos hidroaéreos, ruidos respiratorios, ¿sí? Si es que hay un ruido respiratorio que nosotros sí o sí tenemos que encontrar en el paciente, que es algo completamente normal y que nos garantiza que, o bueno, nos indica que hay está habiendo una buena ventilación, un buen intercambio gaseoso, es los murmullos vesiculares, ¿sí? Lo que es la percusión, sobre todo del tórax, vamos a ver la percusión. Cuando nosotros percutimos el tórax nos va a dar como resultado un sonido sonoro, ¿sí? Pero cuando hay algún tipo de líquido, ya sea por un derrame pleural, un edema o una hemorragia, el sonido que nos va a dar es un sonido mate, ¿sí? ¿Por qué? Porque la zona está llena. Y cuando nosotros tenemos un sonido hipersonoro, es decir, como si al golpear el sonido que escuchamos es bastante fuerte, como si tuviera eco, que se conoce como hipersonoridad, eso nos puede indicar que el paciente generalmente tiene un neumotórax. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de aire excesiva. En el caso del abdomen, el abdomen generalmente va a ser mate, ¿sí? Así que la percusión aquí para determinar, por ejemplo, hemorragias o derrames abdominales serosos, por así decirlo, no va a ser muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque para eso necesitaríamos realizar otro tipo de maniobras, que eso no es el punto, pero se los digo, no va a ser suficiente la percusión en el caso del abdomen para hacernos sospechar de algún tipo de hemorragia o algún tipo, por ejemplo, de que haya una fuga de material fecal en el abdomen, ¿no? Más esto, parte de la percusión, nos va a servir para lo que es el tórax, ¿sí? En el caso de la palpación, aquí nos dicen que en el caso del tórax nosotros vamos a evaluar lo que es la presencia de enfisema subcutáneo. Sí, yo ya les había dicho que el enfisema subcutáneo, cuando nosotros palpamos una zona que tiene enfisema subcutáneo, que es básicamente el atrapamiento de burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo, cuando presionemos esa zona, va a sonar como cuando reventamos este papel burbuja, ¿sí? Ahora, acá nosotros tenemos esta imagen de acá al centro, viene a ser lo que es un neumotórax, ¿sí? Esto yo les había mencionado que en las radiografías un neumotórax se va a ver como una zona súper, súper, súper negra, ¿sí? Más porque el pulmón de acá de la izquierda es un pulmón normal, el de la derecha, si ustedes ven, el pulmón está acá chiquitito y todo comprimido y todo lo que lo rodea es un neumotórax, ¿sí? Es un neumotórax bastante grande. Y como yo les había mencionado, ¿cuál es el tratamiento para el neumotórax? La descompresión. ¿Cómo descomprimimos? Nosotros insertamos una aguja en el segundo espacio
intercostal en la línea medio clavicular. La aguja obviamente pegada al borde de la costilla inferior, al borde superior de la costilla que sigue. Y ahí realizamos la descompresión, sale el aire y el pulmón poco a poco vuelve a su tamaño y forma normal. Esta de acá es lo que nosotros conocemos como un hemotórax, que es decir, una colección de sangre en la cavidad pleural, que va a ser un área que se va a ver súper blanquita, ¿sí? Y aquí, ¿cuál es el tratamiento para el hemotórax? Es básicamente un procedimiento que se conoce como toracocentesis, ¿sí? Que también va a ser la inserción en alguno de estos espacios intercostales, generalmente entre el quinto, sexto hasta el octavo espacio intercostal se realiza. Obviamente también se inserta acá una cánula pegada al borde superior de la costilla que le sigue para que empiece la sangre a drenar y poco a poco el pulmón otra vez vuelva a su forma y tamaño natural. Y por último, aquí en la imagen de la izquierda tenemos una radiografía que nos muestra algo que es una espondilolisitis. ¿Sí? ¿Qué cosa es la espondilolisitis? Es la luxación de las vértebras, ¿sí? ¿Por qué les pongo esta imagen de una espondilolisitis cervical? Porque ustedes saben que la columna vertebral está dividida en diferentes zonas: cervical, torácica, lumbar y sacrocoxígea. Entonces, ustedes más adelante se van a dar cuenta que cada una de las vértebras que conformen cada uno de estos grupos vertebrales van a tener diferentes características. Y como tienen diferentes características, van a haber grupos de vértebras que van a ser más propensos a tener esto, que es una luxación, una espondilolisitis. ¿Cuáles van a ser? Las vértebras cervicales y las vértebras lumbares. Entonces, por eso es que se dice que cuando tenemos un paciente politraumatizado, siempre sospechemos de lesión cervical, ¿sí? Que es lo que pueden ustedes observar acá. Generalmente, es muy probable que esto ocurra cuando hay pacientes que han estado en un accidente automovilístico por un fenómeno que nosotros conocemos como el latigazo, ¿sí? Cuando hay un choque, el carro se detiene abruptamente, entonces el paciente se va para la cabeza, el cuello del paciente se va para adelante y para atrás de una forma muy rápida y brusca. Y en este movimiento, que es como un latigazo, así de adelante a atrás, puede ocurrir esta luxación, puede ocurrir la espondilolisitis. Entonces esto ya lo habíamos revisado. Dentro de lo que son otra cosa que me olvidé de mencionarles, el control de las hemorragias, es que aquí también entraba lo que era la fluidoterapia, ¿sí? Entonces, algo muy importante es que nosotros tenemos que tener vías para el paciente, tenemos que colocarle vías al paciente. Entonces, aquí en los pacientes politraumatizados, nosotros vamos a colocar 2 catéteres, ¿sí? Acuérdense siempre, 2 catéteres. Uno de ellos va a ser para la fluidoterapia y el otro va a ser para la administración de los diversos medicamentos que va a necesitar. Sí, entonces acuérdense, 2 catéteres, y las agujas que se van a utilizar van a ser generalmente agujas de 14 o de 16. Sí, acuérdense de ese dato, por favor. 2 catéteres y agujas de 14 o 16. ¿Sí? Ahora, dentro de los principios del ATLS, vamos a tener estos. Son 3 principalmente. Que el paciente tiene que ser evaluado de manera rápida y sistemática. ¿A qué se refiere con sistemática? La evaluación del paciente no puede ser un desorden, ¿sí? No es que evaluemos el sistema neurológico y luego nos pasemos al sistema gastrointestinal. No, tiene que ser en orden. Tenemos que ir bajando poquito a poquito. ¿Para qué? Para que no se nos pase nada. ¿Cuál es el segundo principio? Que la resucitación y la estabilización del paciente tienen que seguir un orden estricto de prioridades. ¿A qué se refiere esto? No solamente se refiere al triaje y a la clasificación de los pacientes, sino que también se refiere a que nosotros tenemos que conocer cuáles son todas las lesiones que están afectando al paciente y tenemos que decidir en qué orden vamos a tratar cada una de ellas. O sea, si tenemos un paciente con un traumatismo encefalocraniano, con un hematoma subdural y que a la vez tiene una fractura
normal, es decir, no está expuesta, sino simplemente una fractura en la tibia, obviamente primero tenemos que sanar o atender lo que es el hematoma. ¿Por qué? Porque eso constituye un mayor riesgo para su vida. Entonces, a eso se refiere. En tercer lugar, evaluar las necesidades del paciente y a la vez evaluar lo que son los recursos disponibles. O sea, tenemos que ir viendo qué tipo de lesión tiene el paciente y a la vez ir pensando en qué cosa necesitamos hacer y qué materiales necesitamos para hacerlo, ¿no? Suturas, gasas, instrumentos para desinfectar, esterilizantes, colocarle tal antibiótico o tal medicamento al paciente por uno de los catéteres, ese tipo de cosas. También tenemos que asegurar, obviamente, que la atención sea de una calidad alta. Un dato, o bueno, algo que siempre se repite bastante en el ATLS es que la atención del paciente politraumatizado se realiza en equipo, ¿sí? Y por lo tanto, nunca se debe mover a un herido cuando solamente haya un auxiliador. Con la única excepción de si es que de repente es un incendio y la casa se va a derrumbar y ya tienes que sacarlo porque si no se va a morir. Entonces, ese es el único escenario en el que una sola persona puede encargarse de movilizar al paciente. Si no, se tiene que esperar a que llegue todo el equipo para poder hacerlo. ¿Esto por qué? Porque el paciente, como dice en el siguiente punto, el herido tiene que ser movido como un bloque rígido. Es decir, primero nosotros tenemos que asegurarnos de que esté completamente inmovilizado para luego movilizarlo. ¿Por qué? Porque si no está completamente y de manera correcta inmovilizado, entonces corremos el riesgo de que el paciente se mueva o se caiga y por lo tanto se lesione más el mismo. Dentro de esto entra lo que es el concepto de extricación vehicular. ¿Qué es la extricación vehicular? Es básicamente el proceso de sacar a un paciente que ha sido víctima de un accidente automovilístico del carro. Y como ya les había dicho, el paciente tiene que ser movido como un bloque rígido, tiene que ser completamente inmovilizado. Entonces, en estos casos nosotros vamos a utilizar un equipo o una herramienta que se conoce como el Fornoquet, que es el que ven aquí en la imagen de la derecha, que es básicamente como un chaleco que tiene incorporado un collarín, ¿sí? Cervical, que es el que se utiliza para la extricación vehicular de este tipo de pacientes. Entonces, ¿hay algún tipo de duda, chicos? ¿Alguna pregunta que tengan antes de dar su pasito? ¿O no? Para mandarles ya, les voy a mandar el link.